Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca. Esto es Compañero de Butaca. Mi compañero de butaca esta semana es Víctor Weinstock, director de En Casa en el Zoo. Hola, Víctor. Hola, Sergio, ¿qué tal? Oye, Víctor, ya habíamos hablado en Desaforados de esta obra hace no mucho, pero me gustaría que la gente que no ha visto En Casa en el Zoo supiera lo que tú quisieras como director de esta puesta, que ellos supieran antes de asistir, si hay algo que hace que la obra se disfrute. Creo que sí hay muchos detalles que, por lo menos a mí, yo cuando la vi, el saber lo que ya había comentado contigo enriqueció mucho mi experiencia y fue muy sabroso. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que la gente deba saber algo antes de ver una obra de teatro? ¿Se disfruta más? Pues, sí y no. Creo que no, por lo mismo que el autor pensaba que a uno tiene que llegar al teatro sin saber nada, como si fueras por primera vez al teatro. Uh-huh. Entonces, pues en teoría no tendrías que saber ni quién es el autor, ni de qué trata la obra, ni por qué la escribió, ni absolutamente nada. Llegar como un virgencito que va por primera vez a la obra y está abierto Uh-huh. a lo que fuera. Sin embargo, creo que lo comentamos en Desaforados aquella vez, que esta obra tiene algo en particular muy interesante, que es que el primer acto se escribió casi 50 años después que se escribió el primer acto. Uh-huh. De hecho, fue la primera obra de Eduardo, sí, la primera obra dramática. Así es. El segundo acto fue su primera obra, que escribió a sus 30 años. Estamos hablando de Edward Albee, y que conocimos como La historia del zoológico o El cuento del zoológico, de Uh-huh. Su Story. Y es pues su primera obra y la que de inmediato pues lo lanzó a la fama. Luego de inmediato llamó la atención. Se estrenó en Berlín. Porque no hubo interés de productores en Estados Unidos. Digo, probablemente era un desconocido o era su primera obra. Sí, era absolutamente un desconocido y para los estándares norteamericanos, pues un fracasado, ¿no? Tenía 30 años y todavía no había triunfado. No había triunfado, no había hecho nada, lo habían echado de todas las universidades, había intentado la novela y no le salió. De hecho, nunca nos vamos a enterar qué garabatos escribió como novelista o como poeta, que dice que también intentó la poesía. Y solo había, según sus propias palabras, había intentado una vez la dramaturgia a los 13 años, una farsa sexual que censuró su madre. Así es que, bueno, pues los Estados Unidos son y eran más antes muy cerrados en cuanto a qué dramaturgos se les abre la plataforma. ¿Y qué pasaba en Berlín? ¿Por qué? Porque además se estrenó en Berlín y se estrenó junto con otro estreno de Samuel Beckett, ¿no? O sea, que ya era un dramaturgo establecido en Europa y en Estados Unidos también. Entonces, ¿cómo hacen ese apareamiento? Pues porque el teatro europeo siempre ha estado más interesado en la vanguardia. Uh-huh. Y esta era una obra que no llamaba la atención en los Estados Unidos porque se le consideraba teatro del absurdo, que no había entrado todavía, aunque se había hecho, como bien señalas, algo de Beckett. Uh-huh. Era muy marginal, no se le prestaba mucha atención. Así es que no conozco la historia exacta de cómo llegó a manos del productor de Berlín la obra. Esa parte no me la sé. Pero bueno, sí le abrió la puerta para que después la obra se produjera generosamente en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Es una obra que se ha producido en todos lados. Sí, se ha producido miles de veces. Tan solo en México ha tenido infinidad de producciones, la mayoría producciones amateurs o estudiantiles, porque se convirtió en una obra favorita de estudiantes de actuación aquí en México. Sí, es un diálogo entre dos actores, corto, ¿no? O sea, como que tiene un formato que también es muy atractivo. Es muy atractivo, sí. ¿Tú la viste en México? ¿Tú viste, o sea, Edward Albee fue tu maestro en tus estudios de licenciatura, ¿no? En Houston. Entonces, antes de conocerle en ese contexto, ¿tú ya
habías visto la historia del zoológico en México? No, antes de conocerlo a él en la universidad, yo no sabía quién era él, la verdad. Ok. No presentó un día tu maestro y dijiste, pues es mi maestro, punto, como cualquier otro. Así es, y después de que fui aceptado en su clase es que empecé a averiguar quién era mi maestro. Que fue probablemente uno de los dramaturgos más importantes, por lo menos estadounidenses del siglo XX y parte del XXI, ¿no? Murió el año pasado. Así es. ¿Quién quería hacer esta obra? ¿Tú, los actores, todos? O sea, ¿quién la quería hacer? Pues yo la quería hacer desde que... Vamos, yo la traduje y se publicó en El Milagro en el 80 y tantos y 90 y tantos, perdón, y la quería, pensé en hacerla desde entonces, pero no seriamente, honestamente. Cuando me entró el picor, ¿sí? Estando en Nueva York, viviendo ahí, pues, me tocó el estreno que dirigió el mismo autor de su nuevo experimento. Se dio él el lujo de escribir este primer acto y 3 años después conseguir la producción y dirigirla él mismo en una temporada muy pequeña, en un teatro no del todo marginal, pero no de Broadway, de Off-Broadway, en una temporada muy corta, y me tocó verla. Y ¿era en Second Stage? ¿O dónde fue? Bueno, en el Signature, Second Stage. En Second Stage, sí. Y se llamaba Peter and Jerry. Peter and Jerry. Porque no es gratuito. Conocíamos la obra como La historia del zoológico y el personaje central realmente era Jerry. Peter estaba ahí, nada más estaba ahí. Tenía muy poca participación en diálogos y reacciones, porque casi todo el tiempo está sentado queriendo leer. Y el que habla es el otro. Y el que habla es el otro y no lo deja leer, ¿no? Pero no conocíamos mucho realmente de quién era él. Era la obra de Jerry. Y Edward Albee, de hecho, en entrevistas dice que aunque había 2 personajes, era como una obra de 1.5 personajes. Correcto. ¿No? Y entonces, al escribir el primer acto, que es los antecedentes de Peter antes de ir a leer al parque, pues se completaba el personaje, se resolvían muchas dudas acerca del personaje y de la obra misma, que sufrió varias interpretaciones a lo largo del tiempo. También nos mencionabas algo que yo, la verdad, agradecí mucho esta observación antes de ver la obra, que este nuevo primer acto informa también el tono del segundo, ¿no? O sea, que el segundo, si lo ves aparte, tiene un tono y una posible interpretación completamente distinta, y el primero establece algo que el segundo solo quizás no podía. Sí, eso es todo un reto para la teoría teatral, me parece, porque este segundo acto, La historia del zoológico, como la conocimos en su forma original, sola, pues es una obra de tono social, contestatario, un poco absurdo, melodramático, y con el añadido de la información del primer acto, aunque no cambió el segundo acto más que en 2 detalles, en el nombre de uno de los escritores que se mencionan. Ahora se menciona Stephen King en vez de James Michener, y el sueldo que gana el Peter, ¿no? Que decía que ganaba $70,000, claro. Que la obra estaba escrita a finales de los 50. Y que es importante porque se menciona, hay un asunto de clases sociales, entonces era importante hacer esa actualización. Pues sí, porque ahora por información del primer acto, la obra se trasladó a los 70s necesariamente, porque se menciona que estas personas tienen 2 hornos de microondas. Por más rico que seas y que tengas 2 hornos y vivas en el Upper East de Manhattan, no podías tener un horno de microondas antes de los 70s. 2 hijas y 2 pericos, ¿no? Sí. Todo en pares. Así es. Y es información que se menciona en el segundo y que le adivina Jerry, ¿no? Pero antes no sabías que se lo estaba adivinando. Podría ser que Peter le estaba dando el avión a Jerry. Ahora, con la información del primero, sabes que Jerry o le adivina o lo ha estado observando o algo pasa. Entonces, la atención que recibe el público es distinta y el mismo actor que hace Peter, pues tiene antecedentes distintos para reaccionar a lo que lo están diciendo, ¿no? Antes de discutir lo que realmente sucede en la obra para que el público vaya limpiecito,
Itari menciona en una entrevista, Itari que interpreta el papel de Anne en la primera parte de la obra, menciona que incluso se habían acercado a Albee para ver si él quería venir a dirigirla, o sea que este era un proyecto muy acariciado ya desde hace varios años. Y tú mantuviste una relación con Albee, bueno, has dirigido muchísimas de sus obras aquí en México, te mantuviste en contacto con él durante los años, recibir los derechos, que es complicado para interpretar una de sus obras, ¿tenías privilegios en la cola o no? Pues sí, mantuve contacto con él desde que salí de la universidad, sí. Siguió siendo maestro y amigo, y yo me propuse traducir y publicar sus obras desde que era mi maestro. No he cumplido del todo con ello, me faltan muchísimas por traducir y más por publicar. Ajá. Pero bueno, el contacto se mantuvo y el hecho de que estuve traduciendo varias de sus obras que se publicaron, unas se montaron sin publicarse, qué sé yo, sí me da cierto aval en cuanto a que soy persona seria, que cumple con lo que dice y que la traducción está bien hecha, porque él es muy cuidadoso y sus herederos son muy cuidadosos con que la traducción sea muy fiel, ¿no? Tienes que demostrar qué es lo que él dice, cómo lo tradujiste tú, hacer la retraducción al inglés y luego explicar por qué ese fragmento en particular no hiciste la traducción literal, sino le cambiaste por cuestiones idiomáticas, o tú tienes que explicar ahí por qué lo hiciste. Y también tienes que enviar diseños de escenografía, sí, y vestuario y también el elenco, ¿no? O sea, tienes que recibir aprobación en todos esos frentes. Y te tocó hacerlo. Todo eso lo tengo que hacer yo, igual que todo el mundo. El único privilegio del que gozo es que tengo un cierto prestigio como su traductor y productor, ¿no? Entonces, pues no es que me salte la cola, es que lo que propongo avanza un poquito más rápido y me creen mejor por la experiencia de los años. ¿Esta obra se estrenó el año pasado? Este montaje se estrenó el año pasado, sí. Aquí en México. ¿Vivía todavía Albee? Sí, se murió en la penúltima función. Estábamos dando la penúltima función y a mitad en el entreacto nos enteramos de que había muerto esa noche. ¿Ha cambiado en algo este montaje o permaneció intacto después de eso? No, se ha mantenido intacto. Y es cierto lo que menciona Itari. Yo quería hacer esta obra desde entonces. Ellos, la que me refiero a Itari y Bruno, sí, la querían hacer desde mucho antes. De hecho, ellos no sabían que existía un primer acto hasta que solicitaron los derechos y se enteraron que había un primer acto y que ya no se podía hacer la obra por contrato, ya no se puede hacer el historial zoológico si no es la obra completa. Y fíjate, y qué chistoso, porque no hay realmente un papel para Itari en su versión anterior, ¿no? Son dos hombres. Ella, digo, ya como productora, como sí, regente ahí del Foro Shakespeare, más exacto, que nada, su ¿no? interés era únicamente como productora. Y acabó perfectamente como actriz. Bueno, comentemos el montaje en la segunda parte. ¿Qué te parece si damos tercera llamada para ya hablar sin spoilers? Nada más tenemos que mencionar, se presenta en el Foro Shakespeare ahora, fines de semana, viernes, sábado y domingos. Solamente sábados y domingos. Solamente sábados y domingos. Sábados a las 8 y domingos a las 6 de la tarde. Para todos los que escuchen esto dentro de algunos meses, ¿hay hay planes para encarnar esta obra en otro lado? Sí, nos vamos a presentar durante el mes de octubre. Ajá. En el Teatro Helénico de jueves a domingo. Ok. Bueno, Víctor, si te parece, vamos a dar tercera llamada y nos vemos después de la función. Tercera llamada. Disfruta la función. ¿Nadie puede ayudar? No, nadie. Llorando con furia porque las lindas danitas no son lindas danitas haciendo dinero con tu cuerpo, que es un acto de amor. Y podría probarlo aullando porque estás vivo, con Dios. ¡Que con un perro! ¡No! ¡Un perro! Entonces eso era lo que quería. Un poco de desorden. Soy feliz. Soy feliz contigo. Soy feliz con nosotros. Es conmigo con quien presiento que no soy feliz. La función ha terminado.
Ahora, quédate a escuchar la versión comentada de En Casa en el Zoo. Muy bien, estamos ya de regreso para poder hablar con spoilers de En Casa en el Zoo. Y ahora sí, me encantaría poderte hacer algunas preguntas, Víctor, acerca de lo que yo tuve oportunidad de ver y preguntarte acerca de algunas decisiones que me parecieron muy interesantes. En primer lugar, por ejemplo, el hecho de no tener intermedio en esta obra y de seguirte de corridito, ¿es algo que pide Albi en el texto o es una decisión tuya? No, Albi no lo pide, es una decisión mía. Uh-huh. Quien pide los intermedios es Broadway y Off-Broadway. Para vender palomitas y tequila. Uh-huh. Pero en específico no pide Edward Albee que existan los intermedios, las pausas, ¿no? A mí no me gustan las pausas, no me gustan en el cine y no me gustan en el teatro. Uh-huh. Y si en el teatro a veces son necesarias por cambios complicados, ¿no? Uh-huh. O porque la obra es muy larga y se vuelve más cansado el teatro que el cine por alguna extraña razón. Pero esta obra me permitía, como otras, no hacer intermedio y lo aprovechamos. Se diseñó entonces la escenografía que pudiera ser para coreografiar ahí una transición que es parte como del montaje. Bueno, yo lo tomé como una parte del montaje. Ahora, Edward Albee es muy específico a la hora de acotar sus puestas en cuanto a hasta el color de la escenografía, edad de los actores, etcétera. ¿Qué tan específico fue Edward Albee con la producción que nosotros estamos viendo? O sea, ¿te dijo pon la silla ahí o un poco más libre? ¿Qué tan específico fue? Es mucho más libre de la fama que tiene, okay, la verdad. Sí hay ciertas especificaciones de la escenografía que hay que respetar a la hora de mandar los diseños. Lo revisan. O sea, yo no podría haber cambiado la obra que sucediera en una feria o en un barco, uh-huh, ¿no? O sea, mientras suceda en un parque, pero nunca se han fijado ni en producciones que él mismo ha dirigió, perdón, en que sean bancas específicamente de Central Park. Esa fue una necesidad mía, ¿no? Que se parecieran las bancas lo más posible a Central Park, pero no te lo exigen, Bueno, a mí me pareció muy interesante esa elección porque yo creo que una de las cosas, digo, para los que tenemos el privilegio de conocer Nueva York, están hablando también de una división de clases sociales en donde en esa época los ricos vivían en el este del parque y los amolados vivían en el oeste, que ahora ya está igual de gentrificado que el otro lado, ¿no? Pero pues fue donde se desarrolló West Side Story, ¿no? Por eso era el West Side, ¿no? Porque era un lugar de inmigrantes y de gente más pobre. Y lo que está en medio es el parque y dentro del parque está el zoológico. Entonces es como este punto donde convergen estas dos cosas. Yo lo aprecié mucho y me pregunté exactamente si ese color verde también estaba indicado, tipo Lorca, ¿no? Que te decía, el cuarto es color verde. Y en algunas de mis investigaciones que hice en internet vi que todas las escenografías eran verdes. Dije, a lo mejor este cuate dijo o verde o no, porque ha sido muy específico tanto Edward Albee como ahora su fideicomiso, ¿no? Que ha intervenido mucho en producciones. Sí, pero hay cierta flexibilidad, uh-huh, en eso. Si se fijan evidentemente en los diseños, y si saltas demasiado, como hacerla en un barco en vez de en un parque, pues sí te lo van a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estamos solicitando los derechos de 3 mujeres altas que especifica que el cuarto de la señora es azul, uh-huh, y nuestra propuesta roja y ha pasado, ¿no? Okay. Entonces tampoco es así. Sí ha cerrado producciones, o al menos les han metido un estate quieto por diseños de escenografía. Por ejemplo, en Quién teme a Virginia Woolf, alguna producción que la escenografía le salían ramas y qué sé yo, y pues las casas de la gente en Nueva Inglaterra no suelen tener ramas extrañas, son casas, ¿no? Claro, y sobre todo el tono de esa puesta no tenía nada que ver con esa explosión de imaginación, ¿no? Pues sí. Estás trabajando con 2 hermanos, que son Odiseo y Bruno, que en teoría tienen que interpretar un par de desconocidos, por lo menos en el segundo acto. Tú como director tuviste que borrar alguna complicidad que existía en ellos previamente. Ellos han trabajado juntos anteriormente, entonces ya ellos tienen como una historia trabajando los dos. ¿Te enfrentaste a
o obstáculo, o a lo mejor alguna cosa increíble que ya había que aprovechaste para desarrollar este segundo acto? Pues era fundamental que fueran dos desconocidos y a mí me preocupaba mucho de que fueran hermanos. Ajá. No solo por la complicidad, sino por la posibilidad de que el público pensara que estaban emparentados los personajes, ¿no? Sí. Que fuera algún hermano perdido o qué sé yo, ¿no? Ajá. Una Sí, interpretación sí, falsa. Sí. Ajá. Entonces, la verdad es que lo único que me ocupé fue junto con la vestuarista y maquillistas de que no se parecieran No. en nada, ¿no? Físicamente. En cuanto a complicidad como actores, y eso se agradece mucho, y no solo ellos dos, sino también con Itari, ellos han trabajado mucho como productores y como actores, entonces, al contrario, esa complicidad fue muy agradecida y además compartida, porque no es de que fueran los tres amigos y me dejaran a mí fuera, ¿no? Los tres muy respetuosos de mi trabajo como director. ¿Ya habías trabajado con algunos de ellos independientemente? No. La primera vez. Es la primera vez. Y por ejemplo, a Itari la vemos como Anne, como la esposa de Peter durante todo el primer acto, y me pareció excelsa, pero ella no tiene contacto con el personaje de Bruno en el segundo. ¿O sí? ¿Los sentaste los tres en una mesa o trabajaste con cada uno por separado? Obviamente el hilo conductor es el personaje de Odiseo, Peter. ¿Hubo alguna comunicación de trabajo entre ellos dos? No mucha. Tuvimos un par de lecturas todos juntos. Uh-huh. Yo no soy mucho de trabajos de mesa, la verdad no es lo mío. Trabajo de otra manera, trabajo casi todo en el escenario. Y por tanto necesidades de la obra como necesidades de horarios de los actores, se dio que trabajáramos aparte. Yo trabajé mucho con Itari y Odiseo por una parte, y con Bruno por separado mucho, antes de juntarlo con Odiseo. Y los tres juntos, pues solamente cuando estaba ya armada la obra como para hacer corridas que valiera la pena. Siempre estuvieron invitados Bruno a ver el ensayo del primer acto y Itari a ver el ensayo del segundo, pero pues no, nunca se quedaron o rara vez. Ok. ¿Qué le da este nuevo primer acto al segundo que le hacía falta? Hemos hablado de tono, un poquito de construcción del personaje. ¿Qué más? O sea, ¿qué te gustó descubrir de este primer acto cuando lo conociste? Creo que aclara muchas dudas de la obra. En primer lugar, la razón por la que le escribió Edward, que es y por lo que se llamaba Peter y Jerry, que es completar el personaje de Peter, que era un medio personaje. Entonces, descubrir quién es realmente él es muy interesante para quien conozca la obra antes. Y también aclara los mensajes de la obra, le quita cualquier interpretación mística o de homosexualidad y qué sé yo, y se centra en el mensaje de la obra, que es la recuperación de la animalidad de la que estamos tan desconectados y que era fundamental para Edward Albee en su vida diaria. Estar nuevamente en contacto con esa parte reptil que se deja llevar por sus impulsos, ¿no? Y que está contenida, y esta contención curiosamente está atentando contra nosotros, porque lejos de unirnos unos a otros, nos vuelve seres muy fríos y desentendidos de nuestro alrededor. Y aún así es increíble porque, o sea, si se llamaba Peter y Jerry, ¿por qué no se llamaba Peter, Jerry y Anne? O sea, el personaje de Anne no es un personaje ahí que pasaba por ahí a servir café, ¿no? O sea, es fundamental en el conocimiento del personaje de Peter y un personaje por derecho propio. Sí, de hecho, él mismo se dio cuenta a la hora de experimentarlo ya en escena, pero llamarle a la obra Peter, Anne y Jerry sonaba como grupo de rock, ¿no? Hay un grupo de rock que medio se llama así. Sí. Así es que optó por llamarla En casa en el zoológico, At Home at the Zoo, que engloba mejor el mensaje de la obra y no a los personajes de la obra, ¿no? Claro. Eso se trata la obra, de que nuestros hogares son como zoológicos y nuestros zoológicos son como hogares, ¿no?
por esto de la animalidad que te mencionaba. Entonces, mucho más clara desde el título la obra. ¿Crees que estos dos actos, o sea, a mí me pareció, por ejemplo, que a medida que se desarrollaba el primer acto, parecía que estos dos, esta pareja, este matrimonio, estaba como desconociéndose, o sea, estas dos personas que en teoría tendrían que conocerse a la perfección, comienzan a averiguar cosas que no conocían uno del otro y se comienzan a distanciar. Y en el segundo acto, estos dos desconocidos comienzan cada vez a encontrar un común denominador que los acerca hasta el final. ¿Estos dos actos son como un espejo uno del otro o es una continuación más lineal del personaje de Peter? ¿Lo viste como, o sea, la escenografía, por lo menos en tu puesta, es la misma pared verde que primero los encapsula y después nada más es un fondo? Y me pregunto si lo visualizaste como un espejo uno del otro o si nada más es una historia lineal. No, si hay un juego de espejos, de alguna manera, porque el mismo texto lo propone. Hay ciertos momentos del primer acto que se reiteran en el segundo de otra manera, porque pues estos no están casados, son dos desconocidos. Entonces, sí, en la puesta en escena buscamos acentuar esos ecos del primero en el segundo. El fideicomiso de Edward Albee tiene instrucciones después de su muerte de destruir todos los manuscritos o las novelas y las obras inconclusas, ¿no? Sí. Es posible que nunca sepamos qué había en el cajón, ni de los poemas y novelas que mencionaste, ni de obras inconclusas que nunca vieron la luz de un reflector. Por ejemplo, en el 2012, Poniendo un huevo, Laying an Egg, nunca se logró estrenar, ¿no? En el Signature Theater. Y entonces, ¿crees que debamos conocer esos documentos? ¿Te da curiosidad o más bien es así de, no, lo que el maestro diga? No, yo pertenezco al campo de los absolutamente irrespetuosos de su testamento. Ajá. Y ya he escrito cartas al fideicomiso, ¿sí? Suplicándoles que no lo destruyan. Que no lo destruyan, que lo guarden en una cápsula de tiempo por 300 años si quieren, pero que no lo destruyan. En realidad lo que yo quisiera es que me dejaran leerlos a mí. Esa es la verdad. Ajá. Bueno, Franz Kafka también pidió que se destruyeran sus, ¿no? Y no lo hicieron, gracias a Dios, ¿no? Exacto, y así conocimos grandes obras como El Proceso, ¿no? Que no hubiéramos conocido, y otras tantas. Por otro lado, también, curiosamente, Kafka era autor favorito de Edward, y también Nabokov. Y Nabokov también dejó instrucciones de que no se publicaran su novela inconclusa. Y su hijo atentó contra esto. Creo que en el 2012 se publicó su última novela, El original de Laura, y fue un fracaso. Entonces, no es argumento, mira, es que nos perdimos de Kafka, pues sí, pero luego conocimos lo de Nabokov, que es horrible y lo desprestigió. Claro. Pero, pues no sé, para conocer al autor, por supuesto, sería padrísimo. ¿no? Es por un asunto, es un asunto académico casi, ¿no? No es, pues no es que queramos montar obras inconclusas, sino es un poco conocer el proceso creativo del autor, que Albee siempre fue muy hermético en ese, pues ¿no? Sí. O sea, nunca nadie veía, si la obra no estaba lista, no se publicaba, no se ensayaba, no se estrenaba, no había que si el workshop o que si el primer acto y luego vemos cómo funciona y luego, ¿no? O sea, era de un autor que proponía textos terminados definitivos y que luego además revisaba. ¿No? A lo largo de los años. Sí, pues digo, esta obra misma que es su primera obra y la revisó casi 50 años después. Y ahora ya no puedes montar la otra. Pero el hecho de que conozcamos esta historia enriquece muchísimo el entendimiento de la segunda. Por supuesto. Y yo creo que conocer todas las versiones que ha tenido Quien teme a Virginia Woolf también es interesante. En la última versión le cortó una escena completa y le agregó cosas y a lo largo de los años le estuvo cortando fragmentos a Quien teme a Virginia Woolf, ¿no? Es interesante conocer el proceso y sin embargo ya solamente quien tenga esos originales de Quien teme a Virginia Woolf, las primeras ediciones, se va a enterar. Si no, lo que te mandan es la última versión y no puedes conocer las anteriores, ¿no? Hijo. Yo en particular tengo una que quiero conocer, que siempre que yo sabía que él la estaba escribiendo y que decía algún día la voy a acabar y me platicó de qué trataba la obra,
y además me pidió, tienes prohibido escribirla, ¿no? Ajá. Que es sobre Atila el Huno. Ok. Su llegada a las puertas de Roma y qué le dijo el Papa. El Papa salió a las puertas de Roma a platicar con Atila, que fue su compañero de banca en la escuela. Okay. Resulta que yo no sabía eso. Ajá. Y algo le sopló al oído el Papa Atila, que después de destrozar Europa y llegar a las puertas de Roma, se dio la media vuelta y se regresó a Asia. Okay. Y Edward estaba escribiendo desde la época que era mi maestro una obra acerca de qué le dijo el Papa Atila, y yo tengo muchas. Hijo, y si no lo han incinerado, eso existe en algún lado. Eso seguro existe en algún lado, y todavía sé que no han incinerado su obra, nada más han hecho pues el anuncio de que eso puede pasar, y pues sabemos varios que estamos solicitando que por lo menos hagan una curaduría, o que lo guarden en una cápsula de tiempo, algo. Exacto, que no lo destruyan, ¿no? Todos los que hemos tenido oportunidad de tener maestros, por lo menos en mi caso, su voz retumba en mi cabeza muchas veces, y en el momento menos esperado, en el teatro, en un montaje, en mi escritorio, consejos, frases, cosas a las que yo reacciono y que definitivamente modifican mi quehacer como creador. ¿Qué tipo de cosas retumbaron en tu cabeza al montar Casa en el Zoo, de tu maestro, que además era el autor de la obra? Es que pues retumba todo, Sergio. En primer lugar, lo que siempre retumba en mi cabeza cuando Uh-huh. hago teatro, y particularmente su teatro, Uh-huh. es su frase del teatro es música y mentira. La musicalidad en las obras de Edward es fundamental. No es tan obvio como en las obras de Beckett, Uh-huh. pero bueno, por algo fue su maestro Beckett, y por algo fue el director de Beckett y su inspiración. Tiene sus obras un cierto ritmo que hay que entender. El discurso, por eso es tan pelea tanto sus palabras, ¿no? Entonces, Uh-huh. aunque hagas adaptaciones y traducciones y le muevas, que sí hay cierta libertad de hacerlo, tienes que tener en cuenta esa musicalidad de cuándo es alegro, cuándo es adagio, cuándo hay pausa, cuándo hay silencios, cuándo hay que irse de corrido, cuándo hay que Recientemente encimarse. escuché una entrevista con la directora del Teatro Signature en Nueva York, que Albi le mandó una nota después de ver una de las obras, no recuerdo qué obra había visto, y acerca del parlamento de una de las actrices, la nota de Albi a la directora fue: no escuché la coma. O sea, no escuché la pausa dentro de ese parlamento, cualquiera que haya sido, ahí había una coma que había que hacer, ¿no? Pues sí. Y eso retumba también en tu cabeza. Entonces, a la hora y en español, que me imagino que debe ser muy distinto, porque en inglés la Pues partitura sí. por lo menos ahí está. Sí, es mucho más difícil tratar de ser fiel a eso cuando es un instrumento distinto al español, muy distinto. Claro. No retumba de otra manera el inglés que el español. Entonces, por un lado hay que respetar el significado de las palabras, de las frases. Por otro lado también hay que respetar esa musicalidad, ¿no? Y el español es de pronto muy largo para decir lo mismo, Claro. que en inglés se dice Claro. 3 sílabas, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y la mentira, ¿no? No olvidarnos que estamos contando mentiras, que es teatro, que no es un pedazo de realidad, ni mucho menos, es teatro. Es arte, es ficción, es artificio. Es mentira y es música. Oye, Víctor, pues muchas gracias por venir a Compañero de Butaca. La obra entonces tendrá una encarnación más adelante para todos los que la quieran volver a ver ahora en el Teatro Helénico. Y a lo mejor sigue, ¿no? O sea, quién sabe. O sea, esta obra la pueden hacer algunos añitos más. Eso esperamos. Muy bien. Pues eso ha sido Compañero de Butaca. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Metro MX.